Muy bien. Pues muy buenas tardes. Esta tarde estamos en Café con la Sombra 18. Ya llevamos unas cuantas ediciones de este café y tenemos el gusto, el enorme gusto y placer de tener como invitada a Paloma Cumplido. Paloma Cumplido, mujer medicina, grande, entre las grandes, por lo menos para mí y para muchos que la seguimos en astrología y en todos los procesos que ella hace de acompañamiento, pues un poquito como estamos nosotros desde aquí también, desde nuestra plataforma en Altea, queriendo acompañar a la gente pues a sanar todas esas heridas que a veces nos circundan, nos agobian, nos limitan, muy saturninas, todos esos momentos ahí donde parece que no podemos crecer, pero que no es verdad, que es justo una situación más bien al contrario. Y ahí, pues yo sé que Paloma también lleva mucho tiempo, mucho más joven que yo, evidentemente, pero que lleva tiempo haciendo esos acompañamientos y que en esta tarde pues vamos a abundar, vamos a ahondar un poquito en estos procesos en común, cómo ambos acompañamos a las personas, porque ese es un verbo que a mí me lleva acompañando los últimos 12 años de mi vida. Acompañar. Acompañar sin intervenir de una manera como, bueno, como desde otras disciplinas se hace, ¿no? Un acompañamiento, como dice bien el verbo, es ir al lado de alguien. Entonces vamos caminando al lado de las personas y en ese proceso de acompañar, de caminar juntos, vamos avanzando, cada uno desde un ángulo, vamos avanzando en una dirección. Y en ese acompañamiento pues siempre es más fácil poder iluminar zonas que por alguna razón que la vida ha querido, pues algunos ya hemos andado antes que otros. Entonces en ese proceso humilde de acompañar, pues vamos ayudando a que otras personas que están avanzando esos caminos pues puedan de alguna manera despertar, tomar conciencia y abrir quizá zonas nuevas de su vida que hasta ese momento no se habían desplegado, pero que también ya estaban dentro de ellos. Entonces, bueno, sin enrollarme mucho, que como ves yo soy muy rollero, lo primero que vamos a hacer es con nuestro cafecito, Paloma, chin chin, y Chin, muchas chin. gracias. No, Muchas Asher, gracias por yo, estar aquí. ahí. Y ahora ya sí te doy paso y sí que me gustaría que nos contaras un poquito, Paloma. Estábamos hablando ahora tú y yo entre bambalinas, ahí detrás, antes de empezar a grabar, y estábamos comentando que vivimos ahora mismo los dos en zonas donde hay mucha gente que quiere finalizar sus vidas, que quiere un punto de jubilación, un punto de fin, donde todos necesitamos de alguna manera expandir, ¿no? Respirar y tomar un poquito quizá vacación o poder vivir cosas que a lo mejor hasta este momento no hemos vivido. Nosotros en Mm, esta zona aquí tenemos muchísimos europeos del norte de Europa que vienen a España porque como hay este sol y más en esta zona de Alicante y este mar tan bonito, pues a la gente le encanta venir y disfrutar cuanto que puede, ¿no? En general todas las vacaciones, pero más cuando por fin hemos podido acabar el espacio profesional y nos podemos dedicar un poquito a nosotros, ¿no? Tú me comentabas que también estás ahora viviendo en un sitio cerquita, ¿no? Donde hay mucha gente también por allí queriendo disfrutar de esa zona de México. Cuéntanos un poquito. sí, bueno, Asher, primero también darte muchas gracias por el espacio, por la invitación, me siento muy honrada, agradecida. Sí, muy lindo como este punto de coincidencia, ¿no? De que en la gran distancia a la que parece que estamos, ¿no? Estamos como en una circunstancia de vida similar. Vivo en un pueblito de México. No tengo tanto tiempo que me mudé, ¿no? También parte de mi experiencia de la pandemia y todo fue decir, bueno, ¿por qué voy a esperar a jubilarme para irme a un lugar que tiene esa energía que para mí es, como lo decías, ¿no? Estos lugares, estoy en un lugar muy cerca de un lago, entonces estamos ambos cerca del agua. Es un pueblito donde vienen muchas personas de América del Norte, de Estados Unidos, de Canadá, a esto de de retirarse o jubilarse, ¿no? Y de pronto como estas preguntas que nos puso de frente la pandemia de el estilo de vida que creo que muchos hemos cruzado, y también en la posibilidad de que mucho lo hacemos ahora en línea, pues dije, ¿por qué voy a esperar a tener 60 años para irme a vivir a un lugar que tiene esta expansión, este horizonte, esta calma, ¿no? Y que a mí me hace sentir mucho más vital
y conectada. Y entonces, bueno, como que hice el movimiento y ya tenía aquí familia, ¿no? Que vive en esta zona de México y dije, no, pues porque voy a esperar. Entonces, bueno, sí, desde nuestras latitudes, un poco en estos Sí, pequeños oasis, ¿no? De espacios que tienen estos microclimas y esta situación natural. Entonces, bueno, eso está muy lindo, me encantó el punto de encuentro con eso. Y me sí. encantó desde el comienzo, vas a ver que yo también soy súper rollera, entonces ahí me paras, ¿eh? Porque me encantó desde el comienzo la invitación y la propuesta del café con la sombra y de hablar de la sombra. Ujú. Retomo ahorita de lo que hablabas, ¿no? De este proceso de acompañamiento, que también me encantó cómo lo abordaste, ¿no? Para mí es importante también siempre aclarar que no es, yo no me considero una persona que está sanando a otra persona. Yo creo que todo mundo es medicina, tiene medicina y puede desde su propio ser elaborar en su propia sanación, pero que sí hay herramientas que acompañan y personas que acompañamos estos procesos y que la mayoría de los procesos de sanación, de integración, de despertar y de conciencia nos llevan a un viaje de encuentro con la sombra, ¿no? Y que creo que la sombra también, aún en muchas percepciones, se, se, tiene mucho tabú o una manera de mirarlo, ¿no? Que asociamos con lo oscuro o asociamos con lo negativo, ¿no? Y de entrada me gustaría como plantear que mi mirada hacia la sombra es que la sombra es algo que no ha sido reconocido. O sea, que no ha sido iluminado, que no ha sido nombrado, que no ha sido visto, ¿no? Y que por eso permanece en la sombra o en el inconsciente, como le queramos nombrar, o en algo que no está iluminado, es decir, no está de frente, no lo tenemos de frente, no lo vemos aquí y ahora, ¿no? No está consciente. Y que hacerlo consciente para mí es un proceso de iluminación y de integración, pero que todos tenemos aspectos de sombra. Yo trabajo mucho desde he trabajado, bueno, como que mi entrada a este proceso fue muy, por supuesto, de trabajo interior. Creo que la mayoría, pues, de los que estamos en estos procesos de acompañar, lo iniciamos porque entramos a un proceso personal y que para una persona que se declara acompañante de procesos, me parece vital que haya tenido un proceso personal o cualquier proceso terapéutico. Es decir, si un terapeuta no va a terapia, yo sospecho, ¿sabes? Porque creo que es muy importante que cuando estamos acompañando un proceso hayamos pasado por nuestro cuerpo una experiencia quizá no idéntica, pero tenemos puntos en común como humanos que implican este viaje a nuestro propio inframundo, a nuestras propias heridas, ¿no? Y que como personas que nos dedicamos a eso, al menos desde mi parte, pues es porque lo hice hacia mí misma y lo sigo haciendo, porque no se acaba, ¿no? Son como capas y capas y capas, y crees que dices, ay, ya Interminables trascendí, capas. ya terminé una etapa y viene como otra ola que dices, Otra. Dios mío, ¿esto en dónde estaba, no? Y creo que es parte del proceso humano, o sea, creo que de hecho Sí. estamos aquí muy inmersos en un proceso de sanación desde lo personal y en mi opinión, Asher, no sé si coincidas, en este tiempo que nos toca vivir o que elegimos vivir, ¿no? De una transición evolutiva tan importante, creo que gran parte del proceso este de limpieza, transmutación de la sombra, tiene que ver con lo propio, pero tiene que ver con lo ancestral también, tiene que ver con los linajes de una manera tremenda, al menos yo me enfrento una y otra vez en mi historia, pero mucho en mi consulta, con que los temas que traemos pulsando en el cuerpo y en el cuerpo emocional, pues no siempre son enteramente de esta historia nuestra, de esta encarnación, o sea que traemos ahí muchas memorias ancestrales y de linaje Transgeneracional, sí. que de alguna manera elegimos comprometernos en este tiempo a pasar por nuestra experiencia para trascenderlas. Entonces, vaya misión que agarramos, ¿no? Que dijimos, sí, yo a veces me imagino como que estábamos así antes de llegar a esta encarnación, que hubo así como junta, ¿no? ¿Quiénes son los voluntarios para ir a este momento de la transición? ¿Quién va a ser quién va a ser el equipo SWAT que se va a aventar la purga y la limpieza ancestral? Y ahí vamos, yo Ole, voy. yo voy, yo Y voy. entonces, Todo chulo, yo todo voy, ¿no? Y chulo. ya, ajá, y ya estamos aquí diciendo, Dios mío, en la que me metí, ¿no? Qué mala hora, levante la mano. Exacto. Claro que hay momentos donde dices, Dios, o sea, ¿qué estoy procesando, no? Pero para eso creo que sirven estos acompañamientos, estas herramientas y saber que no estamos solos. O sea, creo que eso es súper lindo también en este trabajo, que es quizá no desde la misma historia biográfica,
pero no estamos solos, lo estamos cruzando todos desde algún ámbito de nuestra experiencia humana y lo estamos compartiendo y entonces desde las experiencias propias podemos ponernos al servicio de aquel que está en una situación de transformación o de crisis, que para mí son las situaciones de transformación y que sí o sí van a tener que ver con la sombra desde mi punto de vista. Me encanta porque fíjate, de alguna manera son estos encuentros cuando me pongo a hablar ahora contigo, que es la primera vez que hablamos tú y yo, que para mí ha sido de verdad una gratitud enorme. Me parece que personas como tú o como hace poco me entrevisté también con una gran consteladora de Chile y gente que tenéis tantos seguidores y que ya lleváis tantos años, que a un email que se me ha ocurrido como loco invitaros a este encuentro, me digáis que sí, me parece tan grande y tan humilde, así que yo estoy agradecidísimo, porque, bueno, porque ya lleváis mucho camino, mucha andadura y yo pues me siento como un aprendiz en todas estas cosas. A nivel vital, personal, pues yo llevo la mitad de mi vida de luz y de conciencia, pero que a nivel así de compartir y de tener gente a la que acompañar o tener plataformas en los medios como YouTube, pues estamos empezando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Pero que me encanta poder ver que desde lugares tan aparentemente, como tú dices, lejanos, el espíritu, por llamarlo de alguna manera, la fuente, el universo, despierta en personas que no nos hemos conocido antes, despierta en nosotros inquietudes y experiencias humanas tan paralelas. Eso siempre me ha encantado, desde los 28 años que tuve como un encuentro con la sombra. Bueno, la sombra la llevaba los 10 últimos años de mi vida ahí empaquetada en la cabeza y en ese momento fue como un despertar y desde ese momento siempre me ha llamado mucho la atención esto, Paloma, ver como gente a lo largo de la historia o en diferentes tipos, lugares aparentemente sin comunicación, que podamos haber dado pistas para hacer un camino u otro, hemos recibido como esa información de Urano o de Neptuno, ¿no? Esa información de allá arriba a la vez. Y entonces dices, bueno, es que estamos haciendo caminos muy paralelos en lugares muy distintos. Esto es una caña, porque de repente sientes que no hay, de verdad, no hay espacio, que sí que somos uno y que recibimos de verdad información de esa fuente, estemos donde estemos, que esa distancia física no es tan importante, que lo que es importante es la conexión interna. Y entonces ahí te das cuenta que no estás solo, que estás haciendo camino a la vez que tú en México, o que otra persona en India, o que otra persona está en Australia, y que estamos haciendo caminos paralelos. Porque es que todo lo que has dicho es lo que llevo diciendo yo hace 10 años. Y diciendo, Dios mío, es que parece gemelo, parece que somos almas gemelas. No, es que somos parte de la fuente. Y como parte de la fuente, como parte de Dios, como parte del universo, tenemos la misma huella. Sin Evidentemente, duda. al ser la misma huella, al tener el mismo gen, evidentemente los movimientos son similares. El formato es distinto, cada uno en su formato, masculino, femenino, más mayor, más menor, más así, más así. Pero la esencia, el gen, el movimiento interior, la información, el programa, es el mismo. Entonces lo vas desarrollando a la vez. Qué bonito, ¿no? Ay, me encanta esto. Me encanta también, ¿no? Es verdaderamente fascinante, ¿no? Porque uno está o estás en tu proceso, ¿no? La meditación y yo voy y escribo y todo, y siguiente veo alguno de los videos de las personas a las que sigo, que me interesa su discurso y están hablando de lo mismo que esa mañana yo estaba escribiendo y digo, oh, No es estamos en lo posible. mismo, ¿no? Porque está ahí esa información, porque es lo que habla de nuestra unidad y porque entrando un poquito a lo astrológico, por ejemplo, ¿no? A mí la astrología me ha ayudado mucho a mirar en que somos parte de ciclos mayores, ¿no? Y que de pronto estamos muy enfrascados en nuestra propia historia biográfica natural, ¿no? Y ahí mismo hay ciclos muy importantes de identificar que se pueden seguir a través del cielo, pero que a través del cielo también podemos mirar como humanidad somos parte de ciclos mayores, ¿no? Que nos tejen con el universo, que nos tejen con la narrativa de los planetas, la narrativa divina, podríamos llamarle, y que eso es común a todos y que nos cruza,
¿no? Y que entonces yo, porque le sigo la pista al cielo, pues más o menos sé de qué va a ir la energía de esta semana y llego a una reunión donde nadie está hablando de astrología, pero los temas en los que están inmersos son los temas que planteó esta tónica celeste y digo, bueno, ahí está, ¿no? Ahí A mí está. me resulta fascinante ver cómo se manifiestan estos simbolismos, ¿no? O este lenguaje energético, que en realidad la astrología la miro así, como un lenguaje energético y simbólico y arquetípico, que tiene una manifestación en la tierra y mirarla es lo que a mí más y más me ha ido enamorando de decir, claro, aquí hay, sobre todo aquí hay respuestas y sentido, ¿no? Que de pronto lo que mucho buscamos como humanos es Sí. sentido, ¿no? O darle sentido a nuestras crisis de transformación. Y desde ahí creo que la astrología brinda claridad después respecto a esto que está disponible. Y también importante para mí que mi mirada astrológica no es determinista y que creo que esta es una energía disponible, es decir, yo en mis videos le llamo la historia que nos cuenta el cielo porque lo veo como una narrativa y porque mi vida ha sido mucho en torno a la narrativa, ¿no? Desde mi formación, ¿no? Porque me formé en teatro, me formé en cosas que tienen que ver con mirar historias, ¿no? Entonces me gusta verlo como una historia, pero que no somos títeres, pues, del destino o de los planetas y que no estamos como, se nos contó una historia y ahí vamos todos a vivirla. No, que somos partícipes, co-creadores de qué hacemos con esa historia. O sea, nosotros contamos una historia con eso que se presenta como una energía disponible, ¿no? Y eso creo que también para mí es muy importante devolvernos a la conciencia de que sí tenemos poder, libertad y soberanía con todo esto que se presenta como lo disponible, ¿no? Lo disponible a nivel, hay una narrativa colectiva de evolución y nosotros la tomamos y elegimos qué hacemos con eso, ¿no? Co-creamos junto con esa historia. Creo que sí, ¿estamos conectados? Sí. Ah, es que Sí, sí. creí que ¿Te había había perdido quedado un poquito pixelado? conexión, Ah, a ver. pero ya, Sí, muy bien. sí, Pues todo bien. seguimos, seguimos. Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, yo creo que también una de las cosas que a mí más como me ha despertado, más me ha hecho crecer y evolucionar, ha sido un poco ese reconocer, como tú estás diciendo, ¿no? Que somos parte, que somos un hilo del tapiz, que no estamos ni tan rotos, ni tan fragmentados, ni tan separados como nos han hecho creer. Y ahí es donde yo he podido desplegar parte de ese hilo que nos une a todos en mi tapiz personal, que forma parte de ese tapiz universal que somos todos nosotros. Ahí eso me ha hecho siempre como una hondura y una alegría muy profunda. Ha sido como una de las claves, porque mi despertar espiritual fue pues como aquí en España, ¿no? En mi cultura occidental, que es muy parecida a la tuya. Pues desde el despertar cristiano yo estuve bueno, en fin, resucité de la noche y salí del mundo de las drogas y de las discotecas y de la vida nocturna que aquí en esta zona es muy potente. Y a los 28 años y me metí directamente en la Iglesia Católica, me hice misionero, me hice fraile. Bueno, fue así como un despertar de un Neptuno así poderoso, con un Júpiter ahí. Y allá que me fui, ¿sabes? Y bueno, súper bien. Y desde ese momento, en la mitad de mi vida, llevo 28 años, ha sido un crecimiento, una evolución. Pero sí que se ha quedado ese sustrato de fondo, como tú decías al principio, que es lo que nos trae hoy al café, la sombra, como esa necesidad de descubrir que en esa sombra que tanto nos asusta, que en mi vida fue muy fuerte, fue muy potente, porque fue mucha oscuridad. Y mucha oscuridad que yo no era capaz de gestionar. eh, el mundo de las adicciones es muy potente. Y cuando tú no entiendes qué te está pasando y hay ahí esas energías tan fuertes, es heavy, ¿eh? Bueno, más que heavy, No, ay, es transmetálica más que heavy. estoy, como bien decías, no hemos platicado tanto tú y yo de conocernos, pero te Sí, escucho y digo, bueno, aquí está nuestra historia, pero espejeada, ¿no? Porque yo sí. crucé, a mi proceso de cruce por la sombra, inframundo profundo y complejo, tuvo todo que ver con adicciones, ¿no? Yo Ah, pues soy mira. adicta, pues, ¿no? Entonces, tengo un proceso de recuperación en eso, ¿no? Entonces, también eso siempre es a lo que iba, pues te coloca en un lugar en donde Sí, puedes
identificar lo que está pasando a nivel la sombra con los demás porque lo has cruzado. Pues Exacto. realmente a eso Sí, me sí. refería, ¿no? En mi proceso personal voy intuyendo que no está tan distante del tuyo. ¡Qué bien! Pues hemos cruzado un Hades común, hemos cruzado un Hades, hemos transitado un Hades que a mí de verdad me supuso, como a todos los que transitamos ese Hades, desde la pequeñita conciencia, cuando lo estás viviendo, es algo tan grande, tan poderoso, tan oscuro, tan demoníaco, tan feo, y de repente empiezas a ver que hay detrás de todo eso, hay una luz que antes no tenías. Y cuando empiezas a ver que hay hilos como yo siempre digo con las constelaciones, que nosotros trabajamos mucho desde la terapia sistémica, que hay cosas que están en ti, pero que no han empezado en ti. Entonces te das cuenta que al no haber empezado en ti, te transitan, te atraviesan, tú las vives como tuyas, evidentemente, porque están en ti, pero vienen del linaje, como tú decías, y desde ese linaje nosotros los chulos, los vacilones, hemos dicho, yo me cojo eso, yo lo sanaré, yo lo transmutaré. Y entonces, ¡buah!, nos hemos metido en un árbol que, ¡oh, socorro! Este árbol tanto tóxico, si lo llevas a ver yo no puedo. ¡Buah! Y al principio lo odias, luego, bueno, hasta que empiezas a entrar en todo el proceso terapéutico del amor y ya te digo que para mí como la puerta grande fue esa, fue el amor, comprender que solo es el amor, que es desde esa esencia, desde donde uno puede llegar a darle sentido profundo y sentido espiritual, que es el único sentido que da sentido. Entonces ahí yo entré por la puerta grande, yo me metí ahí con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús y dije, esto es, por aquí tiene que ir, Así es, por por aquí aquí tiene que tiene ir, que ser. por aquí tiene que Claro, ser el y que camino. hay, Sí, sí, y que hay muchos caminos, pues, ¿sabes? O sea, que hay muchos caminos y rutas que para mí siempre llevan al espíritu, pues siempre llevan a que el trabajo, cualquier trabajo terapéutico, acaba teniendo, si se, desde mi punto de vista muy personal, ¿eh? Pero un trabajo terapéutico se convierte en un trabajo espiritual sí o sí, cuando tiene un sentido evolutivo, pues. exacto. Entonces, no es terapia y vida espiritual, o sea, Todo está uno. íntimamente tejido, ¿no? Sí. Este proceso. Y, y esto de los linajes, ¿no? Tan importante y herramientas como las constelaciones que ayudan muchísimo a acomodar los sistemas, creo que todos, conscientes o no, de hecho, un poco queramos o no, estamos al servicio de la sanación de estos linajes siempre, especialmente en este tiempo, y que hacer el trabajo consciente, ¿no? Nos permite transitarlo quizá no como lo tuvimos que cruzar tú y yo a la mejor, o sea, creo que sí hay otras formas disponibles aquí y ahora de aprender que no son necesariamente desde el dolor y el sufrimiento y el drama y la oscuridad máxima, ¿no? Sino desde la dulzura, desde el gozo, desde la conciencia. Y a mí me gusta la idea de creer que es posible que nuestros aprendizajes humanos aquí y ahora, habiendo salido, ¿no? Estando en esta transición de una era astrológica a otra, de la de Pisces a la de Acuario, que podamos tomar aprendizajes evolutivos sin tener que cruzar esto que se nos pautaba mucho desde la era anterior, que es desde el dolor, que es desde el sufrimiento, que es desde el sacrificio, y que Ay, aquí ya ahora podemos elegir crecer y aprender desde el gozo, desde la alegría, desde la conciencia. Creo que hay una apertura energética para eso y que no es necesario, ¿no? El trabajo con la sombra no es para mí equivalente a sufrimiento. Creo que sí es equivalente a madurez, ¿no? y A responsabilidad. confrontación, por supuesto, a Ay, mucha responsabilidad, pero creo y que duele, creo que el dolor es humano y que duele pasar por esos lugares, pero que creo que hay otras maneras disponibles de acompañarse en los tránsitos de dolor que siempre estamos cruzando. Nuestra vida son ciclos, son espirales. Entonces, siempre andamos quizá en un momento de semilla, de florecimiento, lo podemos ver muy a través del ciclo lunar, que es como lo más sencillo quizá de ver en el cielo. Bueno, sencillo y no, pero en las fases lunares hay la menguante y la menguante siempre es un pequeño viaje al inframundo personal que voy a limpiar, que voy a soltar, qué piel me estoy quitando para constantemente regenerarnos. Y creo que para mí desde la astrología el maestro más importante en torno a estos procesos, este misterio de la vida, muerte y renacimiento que cruzamos constantemente, así como cambian las estaciones en la Tierra, es Plutón.
Y entonces mirar en lo plutoniano y mirar en Plutón, en cada carta natal, para mí hay ciertos aspectos que van a hablar de eso que podría condicionarnos. Y digo podría porque de hecho nos condiciona si no lo miramos. Si lo miramos, somos capaces de trascenderlo, ¿no? De iluminarlo precisamente. Y tiene que ver con las zonas de la carta que hablan de heridas. Y hablan de heridas de linaje, como lo es Quirón, el sanador herido, como lo es Plutón, como lo es quizá el bajo cielo en una carta que nos cuenta del árbol genealógico, como es la casa 8, y mirar en esos puntos me parece vital cuando tienes un acercamiento a la astrología, porque son justo los que pueden ser puntos ciegos, los que pueden ser los puntos que se activan de manera inconsciente y que condicionan tu manera de experimentar la vida y el permiso que te das o no a la plenitud y al gozo completo de la vida misma y de tus propios dones y cualidades y poderlos activar. Eso y una mirada que para mí es muy importante es la mirada lunar, es decir, antes de para mí siquiera antes de querer ir a brillar al sol de nuestra carta, que es lo que más la gente conoce, ¿no? Es cuál es tu signo y dicen el signo solar. Claro. Y la carta y la astrología tiene cantidad de otras cosas, ¿no? Entonces no es por quitarle importancia al sol, por supuesto que es muy importante, pero para mí la esencia solar no la podemos activar, no podemos ir a brillar ahí, como quizá el alma anhela, si no hemos procesado nuestra luna y otros aspectos. Entonces, por eso es lindo para mí siempre entrar por la luna, que para empezar es un espacio más receptivo, pero desde la luna activamos mecanismos desde muy chiquititos para sobrevivir. ¿No? Porque si teníamos una luna de agua hipersensible, activamos ciertos mecanismos que de pronto quiere ir al sol a brillar y la luna aparece diciendo, espérame, déjame, te protejo. Y entonces no nos habilitamos a nosotros mismos a ir hacia estos puntos de la carta que sí hablan de potencial, ¿no? De en dónde puedo brillar, en dónde puedo compartir con el mundo mi medicina y mis dones, si no hemos integrado todo lo otro que vengo mencionando, que para mí es la sombra. ¿No? Que es lo que no está consciente y que se activa de manera inconsciente. Y que a veces simplemente también creo, Asher, que a veces tendemos a ser un poco rebuscados y creemos que hay que hacer un trabajo de 10 años y a lo mejor en otro tiempo sí, porque la frecuencia vibratoria era un poco más Más baja. baja y entonces el esfuerzo, ¿no? Para subir mi vibración y trascender esto requería un poco más. Este tiempo está tan acelerado y tan disponible la posibilidad de sanación que a veces, desde mi punto de vista también, no requiere de procesos tan complejos, ni de rituales con 500 velas, ni de 3 años yendo a constelaciones cada semana. Creo que en este momento a veces un rezo profundo del corazón que te conecta con esto que es tu propósito y el reconocimiento de aquello que estás mirando quizá como una herida, tiene el potencial de transmutar aquí y ahora, ¿sabes? O sea, no quiero, no quiero, sé que suena un poco arriesgado, ¿no? Creo que los procesos son muy importantes, no hay que saltarnos pues los procesos, pero creo que no requerimos aquí y ahora de una elaboración complejísima para tocar esos lugares, iluminarlos y empezarlos a integrar a la vida. Creo que eso es la maravilla de este momento, ¿no? Decía una de mis maestras, como tomando pues la narrativa cristiana, o bueno, las palabras cristianas más bien, ¿no? Que el pecado original en realidad es que nos olvidamos, ¿no? Que olvidamos que éramos uno, ¿no? Que el pecado original es seguir percibiéndonos separados y que cuando regresamos a esta conciencia de unidad, ¿no? Entonces sanamos eso que fue el pecado original, que en realidad es el olvido de quiénes somos. Y me gusta mucho compartir esa visión, ¿no? Que el estado de salud en realidad es solo un estado de coherencia, ¿no? Que cuando nos sentimos fuera de un estado de salud o plenitud es porque no estamos en un estado de coherencia entre nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro propósito, nuestras acciones y que para mí estos acompañamientos es más bien evocar un recordar, ¿no? Recordar, que es como recordis, que es volver a pasar por el corazón, ¿no? ¿Quién soy? Como un encuentro con mi propia esencia para acordarme de quién soy y desde esto, de ir evocando esa memoria de mi naturaleza divina, pueda recuperar el poder, ¿no? Y el poder me refiero al poder personal, el poder que nace de saberme uno con todo y de saberme divino y divina, ¿no? Entonces,
creo que nos contaron tantas historias de las que estamos saliendo, A ver, que es como un juego de estamos en palabras, pleno ¿no? proceso detox, estamos desintoxicándonos. Es que nosotros hemos vivido, fíjate, yo lo comparto siempre, yo he vivido un montón de transiciones. Nací en el 64, entonces fin de un siglo para entrar en otro siglo, fin de un milenio para entrar en otro milenio, fin de una era para entrar en otra era. Salimos de la transición política de un dictador, nos metimos en... Quiero decir, he vivido la palabra transición y me acompañará toda la existencia porque estamos en procesos constantes, constantes, constantes de cerrar y abrir, cerrar y abrir. Y en nuestro caso, que hemos vivido estos cambios de siglo y de milenio y de era, es mucho más marcado. Y es verdad, el sacrificio ha acompañado la era de Piscis toda la vida. Lo llevamos ahí. Yo lo he saboreado en mi transgeneracional, en la carga que me han legado, en todas las cosas, capas que hemos ido sanando, por lo menos yo, ese efecto, sacrificio, entrégate, date tú desde ese mensaje manipulado, ¿no? de lo que vivió Jesús, de lo que estamos ahora en Semana Santa recordando, algunos desde otro lugar, pero algunos todavía muy desde ahí, ¿no? Desde el sacrificio, he muerto por vuestros pecados y todo ese mundo cristiano, evidentemente, pues lo estamos transitando y algunos pues todavía estamos ahí con todo, limpiando todas esas capas que todavía son de esa era, es normal. Y queremos, como tú bien decías, ¿no? Pues acompañar a las personas a que eso ya no hace falta. Como bien dice el curso de milagros, no hace falta, lo vivió Jesús y no es necesario que ni tú ni yo lo volvamos a vivir. Eso no es así. No hace falta que se interprete todo desde esa entrega a fuerza de latigazos y de crucifixiones. No es necesario. Entonces las cosas, como tú bien dices, se pueden vivir desde la felicidad, desde el goce y desde la autenticidad, que me ha encantado cuando te he escuchado, creo que ha sido esta mañana, que lo último que has puesto en YouTube de la energía de esta semana, ¿no? De vivir la autenticidad y la responsabilidad. Estamos ahí, en ese punto. Y la autenticidad, para poderla vivir, como tú estás diciendo, es importante que yo integre todo. No puedo ser yo si no hay un aspecto sombra que me haya dejado fuera, que en mi inconsciente esté excluido, sea en mi inconsciente familiar, sea en mi inconsciente colectivo o sea en mi inconsciente familiar. Todo lo que yo no vea no está integrado. Y es mío. Y ahí hay cosas y tesoros y riquezas y aspectos y áreas de mis 12 áreas de carta, de mis 10 planetas, de mis 13 planetoides, de todo lo que configura este ordenador que es la vida del ser humano tan rica, que es mío. Y es necesario que yo lo integre para que yo sea auténticamente yo. Y en esa autenticidad es donde yo puedo brillar, es donde el sol puede coger su brillo. Pero como tú bien dices, es que para llegar ahí, primero hay muchos aspectitos que hay que atravesar, que hay que transitar, que hay que caminar. Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotros, siempre empezamos con esto del Café de la Sombra hace un año, con la bendita esto que no vamos a nombrar, pues intentando llevar de una manera así sencilla, con un café, aspectos tan hondos y tan profundos y a veces tan complejos al común de la ciudadanía. Poder decir, es que eso que a veces tanto miedo te da, es tuyo. Es tuyo. Yo hace un par de días he tenido un momento terapéutico con una persona usuaria y con una persona que yo acompaño de vez en cuando. Y todo el dolor es porque como líder fracaso. Y tú dices, pero es que el fracaso también es un aspecto del liderazgo. Es que ¿cómo vas a ser un buen líder si no experimentas el fracaso último y mayor? ¿Cómo vas a ser empática, humana, sensible y abierta a todos los fracasos de los demás si eso tú no lo has vivido primero? Si no ha pasado por mi carne, que es una de las grandes lecciones de verdad del cristianismo, encarnación, si no se ha encarnado en mí ese aspecto de amor divino, que soy yo, que no me tiene que venir ningún cura a poner nada, porque ya lo tengo yo puesto de fábrica, si yo no me doy cuenta, si no lo encarno, si no lo transito, ¿cómo voy a acompañar
ningún proceso de fracaso de los demás. ¿Y cómo voy a brillar yo en mi autenticidad si no soy capaz de abrazar mi zona errónea, mi zona fracaso, mi zona, pues por muy estrepitoso que haya sido el fracaso, por muy grave que parezca que haya sido, es que sigue siendo mío. Y si es mío, lo amo. Y en ese proceso de amar todo lo que aparece de mí, que será más mío o más de mi transgeneracional o más de mi colectivo, sigue siendo mío. Y entonces en ese aspecto yo lo abrazo y a partir de ahí la completitud, que me estoy inventando, siempre me invento palabras, la completitud de Ángel es mayor. Y la riqueza que me da el poder abordar esto y abrazarlo e incluirlo en mi ser, me da una fuerza. Y entonces dices, ahí está brillando más mi sol. ¿Cómo no va a brillar más? Si es que ese aspecto también es mío. Yo lo elegí. Yo no sé, tú ahí ahora me vas a comentar lo que tú piensas, pero yo entre mis creencias, que como tú decías antes, son recordadas, no me las ha dicho nadie. Yo las he oído y he dicho, eso es verdad, eso es verdad. Y entonces me di cuenta de que no es una creencia adquirida, sino que es una creencia que se ha recordado. ¡Ah! ¡Bum! Ya me he acordado, se me había olvidado. Porque en este proceso de encarnación esas verdades se me habían olvidado y al escucharlas he dicho, uy, eso es verdad, me resuena, me despierta dentro de mí algo que recuerdo que es verdad. Por lo tanto, no es algo adquirido, es desde dentro hacia afuera. Muy bien, en esas experiencias, creencias que yo voy recordando como humano, como parte de la fuente, yo me di cuenta de estas cosas. Es importante esto. Es importante integrar esos aspectos, es decir, ostras, es verdad, es que para que yo pueda brillar, para que yo pueda llegar a ser todo lo que estoy llamado a ser, yo tengo que ir abrazando esas cositas que de repente se van activando a lo largo de mi vida y que me voy dando cuenta a través de procesos que la vida misma te pone aquí en la bandejita, que de repente dices, uy, esa sombra, esa oscuridad, ese error, ese fracaso, esa cosa que aparentemente me da tanto miedo, si la abrazo, si la integro, ostras, es que soy más yo, es que estoy más empoderado, es que me hago más fuerte, es que me siento más auténticamente yo. Claro, porque es que era mía, era mía. De verdad que, como te decía ahora, yo no sé, me imagino que tú crees lo mismo que yo en ese sentido, que nosotros hemos elegido el árbol con esos límites, con esas toxinas, o llámalo como sea, esos errores, esas situaciones que no se resolvieron, esos programas que cuando tú te metes dentro del árbol, tú participas de ellos. Precisamente los he elegido en ese espacio entre vidas porque yo quería crecer en el amor. Entonces, para poder amar, evolucionar en ese amor y amar con toda la, desplegándose todas las alas, poder desplegar todo mi ser de amor, necesito transitar, necesito experimentar esos límites. Porque si no transito por esos límites, no puedo buscar la manera de abrir ese programa, de desplegar esa semilla. Necesito transitarlo. Ojalá fuera tan mágico todo como para, mira, ¡pum!, ya está. No, 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 no. Hay que transitar, hay que encarnar ese límite para que yo pueda, desde ahí, libremente decidir que yo quiero amar esa sombra, que yo quiero amar ese error, que yo quiero amar esa imperfección, que yo quiero amar incluso esa crueldad o esa maldad que he sido víctima o que de alguna manera frecuencial he atraído a mi vida. Si yo soy capaz de voluntariamente, conscientemente, desplegar ese ala ahí, yo creo que se cumple ese objetivo que decidí en el espacio entre vidas, de encarnarme en ese árbol para transmutar todo eso que ha quedado ahí. ¿Tú eso cómo lo percibes? Porque Muy yo lo valioso vivo un poco todo. desde ahí, como que me hago responsable de haber decidido yo este árbol. Claro, Si me tengo que encanta, que decidir, dijiste, sí. si tengo que decidir una creencia, Paloma, yo veo, ¿esa creencia me hace víctima o me hace responsable? Si me hace responsable, me huele a verdad. Entonces yo decido,
es muy fácil ser víctima, es que he nacido en una familia que fíjate, es que me ha pasado todo esto, es que me ha pasado todo aquello. Pero en cambio cuando yo, pues son creencias. Bueno, ya llegaré al espacio entre vidas y tendré certezas. Pero aquí que voy desarrollando creencias y las voy abriendo a ver, pues en esa creencia a mí me huele a verdad cuando yo soy responsable de eso. Entonces yo digo, no, no, Mm, no, yo decidí ese árbol claro. con este programa. Porque ese programa de carencia, de esas sombras determinadas, yo tengo Neptuno en la casa 8, en Escorpio, tengo a la Luna con Plutón y con Urano en la casa 6 en Virgo, tengo a Saturno en la 12, Oh, ok, ok. tengo temitas, ¿eh? Tengo temitas. Que uno puede decir, bueno, pues yo soy víctima, mira, es que casualidad que nací ese día, en ese momento, y decir, o puedo decir, no, 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 como tú estás diciendo, la astrología me ha ido dando claves para que yo entienda, pues que dentro de ese programa que decidí yo, había una serie de elementos importantes a tener en cuenta. Joder, es que ese Neptuno en la 8 enfrentado, lo tengo en oposición justo a Júpiter en la casa 1. ¿Sabes? Oh, ok. Sí, sí, Amplificándolo todo a niveles. Y el Saturno en la claro. 12, ahí enfrentado a la Luna, a Urano y a Plutón, transmutando todo el servicio, toda la casa 6, todo Virgo. Todo eso, claro, luego vas entendiendo. Y tú dices, bueno, pero es que lo he decidido yo. He decidido que Claro, eso, ese programa, esos límites saturninos, como aquí esta ventanita que me limita, no me daba opción a poder escapar para que yo pudiera, si lo vivo desde esa conciencia de plenitud en el amor, para que yo pueda desarrollar toda esa capacidad que llevo dentro de amar cosas, enemigos ocultos, traiciones, situaciones tan duras como últimamente he vivido, cosas así que dices, eso es una capacidad que solo se va a desplegar si lo transitas. Si no, no se claro, desplegará. Entonces, claro, con esa claro. conciencia, que es lo que queremos, ¿verdad? Ayudar a que la gente tenga despierta esa conciencia, es más fácil y es más bonito. Me gusta, wow, Asher, muy valioso todo lo que compartes. Estaba así como diciendo, ¿cuál de todos estos hilos voy a agarrar? Porque Todos. mencionaste muchas cosas muy poderosas, ¿no? Por Bueno, ejemplo, este tema de la limitación, que es muy saturnino, ¿no? Y que de pronto le tenemos como cierta onda Saturno, bueno, cierto temor o resistencia a la experiencia saturnina que trabaja con limitaciones, con límites. A veces cambiarle la mirada, ¿no? También nos ayuda a entender el servicio, ¿no? Y empezar a trabajar con él como un aliado. Te voy a dar un ejemplo súper burdo, pero que a mí me ayuda a explicarle a la gente cómo trabaja Saturno, ¿no? Porque es como, ay, las limitaciones, este cuadrito y no me puedo mover de ahí. Bueno, cuando uno, por ejemplo, estás estudiando, ¿no? Y tienes que entregar un ensayo, te pidieron un ensayo o un cuento, ¿no? Y tienes una fecha de entrega y ese es un límite y eso es Saturno. Pero gracias a ese límite, uno contacta con la capacidad de responder, que es la responsabilidad, con el compromiso, que es la misión, y con la creatividad. En realidad, Saturno es un evocador de creatividad a través del límite, porque a la hora que hay un límite, estamos forzados, entre comillas, a evocar la creatividad, la responsabilidad, el compromiso, la disciplina, que son los temas de Saturno, para manifestar algo, para concretar en la vida. Entonces, cuando trabajamos con él como un aliado, es el personaje que nos permite concretar y manifestar aquí en esta realidad en la que estamos habitando ahora, ¿no? Entonces empezamos a dejar de pelear con la idea de que hay límites de tiempo, de que hay límites de cualquier índole, porque siempre son una invitación a mayor creatividad y mayor responsabilidad.
Y esto que hablabas de la responsabilidad, pues es una capacidad de responder, es todo, pues le ponemos mucho peso a ciertas palabras, responsabilidad, ay, qué pesado. Sí. Es mi capacidad, mi habilidad de responder ante la vida. Compromiso, qué terror, ¿no? Compromiso es que adquirí una misión. Y entonces vamos como, a mí a veces me gusta jugar así con las palabras porque despierta al héroe y a la heroína o a la guerrera y el guerrero que dicen, ah, tengo una misión, tengo capacidad de responder, tengo creatividad para responder ante esta circunstancia. Y entonces despierta algo más poderoso adentro. Retomando un poco esto que decías de nosotros lo elegimos, cuando yo leo, yo a la carta natal no le llamo carta natal, le llamo mapa astral, porque para mí es un mapa del tesoro que el alma trazó para esta experiencia. Y así como cualquier mapa, cuando llegas a un lugar nuevo, usas un mapa, ¿no? O ahorita usamos el teléfono. Un mapa para saber cómo voy de un lugar a otro y lo que es. Pero cuando ya conoces ese lugar, desechas el mapa, ¿eh? Porque ya lo conoces. Entonces, de esa manera, nuestro mapa personal es un mapa que hay que conocer y que hay que integrar y que tiene muchas capas de información, pues no es un proceso así como sencillo. Conforme crecemos, siempre hay un diálogo vivo con ese mapa y sin embargo no está ahí para que se quede, está ahí para que se trascienda. Y también que si nosotros lo elegimos y dijimos, yo me voy a poner este desafío, porque las tensiones en el cielo a las que también la gente le tiene como cierto temor, ay, la cuadratura, Dios mío, qué estrés. Bueno, esos aspectos son los aspectos evolutivos, es decir, esos diálogos tensos entre los planetas en nuestra carta o en el tránsito astrológico son los que nos ponen en movimiento. Si no están ahí, si no hay una tensión que nos incomode, lo más probable es que nuestra naturaleza humana, que es medio flojita, ¿no? Diga, no, pues me quedo en donde estoy, La aquí todo zona de está confort. rico. Nos quedamos en la zona de Zonas de confort confort. y ya está. Entonces, estas cuadraturas en realidad se resuelven. Yo lo platico también como con un acorde tenso en la música, ¿no? Cuando escuchas un acorde disonante y adentro se siente incómodo, como que quieres que resuelva, ¿no? A la armonía, ¿no? Esa es la experiencia con las tensiones en el cielo. Es una tensión que te lleva a buscar resolver a una armonía a través de la creatividad. Siempre es evocando la creatividad y el poder creador del humano. Y también, esto sí creo también, o sea, es una manera en la que veo estos compromisos que adquirimos, como esto de que yo levanté la mano, voy a sanar todas las heridas de mis ancestros y ya llegas aquí y dices, ¿en qué me metí? ¿Dónde fui? También para mí ha sido importante caer en la conciencia de que si lo elegí, si elegí ese mapa astral, si elegí estos procesos de sanación, es porque cuento dentro de mí con los recursos internos para transitarlo. ¿Sabes? Nada que nos acontezca no, es algo que no estamos habilitados desde adentro. Claro que hay que evocar esos recursos y para eso son los acompañamientos y todos los procesos de sanación en los que nos impliquemos, pero si lo estamos cruzando, tenemos los recursos para dentro de nosotros para trascenderlo, transitarlo, sanarlo o lo que requiera ese momento. Entonces, si nuestra alma sabiamente dijo, esto es lo que voy a elegir, no significa que vaya a ser sencillo, pero significa que sí tengo con qué hacerlo, ¿sabes? Porque nuestra alma no va a elegir algo para lo que no pueda, ¿no? O que la vida misma me va a estar entregando las herramientas ciclo a ciclo para cruzar lo que sigue, ¿no? Entonces, como decíamos, ya viene una ola gigante, ya la cruzas y dices, uff, esa estuvo fuerte, eh, esa ola nos entregó herramientas para la que sigue, porque siempre sigue otra, pues. Pero así vamos colectando recursos, herramientas, despertando dones y habilidades que vamos aplicando, ¿no? Y para mí sí esa es una parte importante. Todo esto se puede quedar, la astrología misma, somos muy mentales en eso, en conceptos, ¿no? En palabras, ¿no? Si no tiene aplicación a la vida cotidiana, como tú decías, si no se hace cuerpo, si no se encarna, no tiene servicio. Y ahí retomo un poco de lo que hablabas de Piscis y de Jesucristo, ¿no? De Yeshua, ahora que estamos en Semana Santa, Sí. es que se nos olvida, y esto es Plutón también, es la muerte y el renacimiento. O sea, a veces nos queremos quedar metidos La en el muerte. tema de la muerte y nos revolcamos ahí y tenemos al Cristo crucificado en todos Todo el lados tiempo. Sí que es en verdad. lugar de tener, desde mi punto de vista, El al Cristo resucitado resucitado. O sea, pues lo poderoso de esa historia es que hubo es el resurrección. final, lo poderoso es el final, ¿no?
Claro, y ya estamos ahí en el sufrimiento, en el sacrificio, y para mí esa es muy la sombra de esa era pisciana, Así que es. una se nos cuenta que para acceder a la divinidad hay intermediarios, y otra, estamos llenos de historias de mártires, o sea, para que tú alcanzaras una, llamémosle talla o vínculo espiritual, un despertar, tenías que sufrir, tenías que ser un mártir y tener una vida terrible para ganarte un lugar en el cielo. Ese es el sacrificio pisciano que hay que resignificar, porque se nos olvida que a la muerte le sigue el renacimiento siempre, ¿no? Entonces los procesos plutonianos también la gente dice, hoy traigo encima a Plutón, Dios mío, pues sí, va a ser un proceso de transformación poderoso, pero no exento de renacimiento, o sea, sales transformado de esos Sí. procesos y renaces. Entonces, también como para mí, como recordarnos que siempre hay luz, siempre hay esperanza, pues aunque estemos cruzando el proceso más complejo o más oscuro, ¿no? Que ese proceso es una muerte simbólica o chamánica que nos lleva a una nueva espiral de nuestra conciencia y que esta palabra del sacrificio, la palabra si la miramos como sacro oficio, sacrificio es un sacro oficio, un trabajo sagrado, un hacer sagrado, no nos está contando nada de dolor y sufrimiento, de que nuestra vida tenga que ser la más victimizada y sacrificada para que nos ganemos el contacto con lo divino, ¿no? Por el contrario, para mí esa palabra sacrificio nos habla de un servicio divino a través de un trabajo sagrado y es todo. Ahí para la historia. La otra es el cuento que nos Sí. contaron y que asumimos, ¿no? Y que aquí ya ahora es la gran labor de resignificación de este concepto de Virgo que habrías, ¿no? Del servicio. Bueno, el servicio no implica que yo me pierda en el servicio. Es más, para yo colocarme al servicio he de ser dueño de mi energía. Si yo me estoy diluyendo y perdiendo y vaciando y todo en el servicio mismo, entonces acabo completamente agotado, desgastado y de nuevo tocando algún fondo, ¿no? Porque no tomé esto que soy yo, ¿no? Y esto que hablabas de abrazarme completo, bueno, creo que es el camino de la vida. Y retomo ahí que en realidad, para mí cuando hablo esto de la historia que nos cuenta el cielo, siempre me gusta de vez en cuando recordarme y recordarnos que siempre es una historia de amor. O sea, esta historia es una historia de amor, siempre. Lo que sea que esté contándonos el mapa astral, lo que sea que nos esté contando el cielo, es una historia de amor, es una historia de reencuentro, es una historia de rememorarnos amor, ¿no? Y que todo lo que acontece siempre está orientado hacia una experiencia más amplia, quizá más verdadera y más auténtica del amor que soy y del amor que es todo, ¿no? Y por eso es como irse desnudando, pues, desde la astrología chamánica, que es como yo la aprendí, en el chamanismo, que también es un tema debatible, ¿no? El término chamanismo y lo que sea, pero bueno, nombrémoslo así. En el chamanismo se trabaja mucho con algo que llaman tres mundos, ¿no? Y de hecho lo dibujan con un árbol. Y en la astrología yo lo traspolo a la astrología igual. Hay un mundo medio, que es en el que estamos hablando tú y yo ahorita, ¿no? 3D, llamémosle, donde yo pondría a los planetas personales y sociales, porque son los que vivimos más en la realidad cotidiana. Hay un inframundo, y esto despojándolo de toda la connotación negativa. El inframundo es el mundo de abajo. Y hay un inframundo donde yo ubicaría a Plutón, a Quirón, ¿no? Algunos de estos planetas que nos llevan a tocar esos procesos de transformación. Y hay un mundo alto, ¿no? O un cielo, donde colocaría algunos planetas como Neptuno, como Urano. Y en la conciencia de que todo esto se puede expresar en luz y en sombra siempre, ¿eh? Tiene frecuencia hacia arriba y hacia abajo. Pero yéndonos a estos tres mundos, la teoría de este chamanismo es, yo no puedo activar el cielo, es decir, yo no puedo tocar el cielo, florecer hacia el mundo alto si no he bajado al inframundo, ¿no? Si no bajo, no puedo florecer del mundo medio al cielo mismo, ¿no? Que lo podríamos ya poetizar hacia mi florecimiento, mi expansión, mi despertar. Es desde esta mirada imposible ir hacia ese lugar si uno no baja primero y hace la labor en el mundo de abajo para llevarse al mundo medio en conciencia y desde ahí elevarse y florecer. Entonces, es un trabajo vital, pues, o sea, si estamos en un rechazo constante a estos procesos, ¿no? Solo los estamos postergando, ¿no? Y también el momento que cada quien le toca, ¿no? O que elige de manera quizá inconsciente, que está listo para transitar
ciertos temas. Es como, seguramente lo has vivido en tu consulta, ¿no? O en carne propia, que hay temas que pues no aparecen hasta que tienes 35 o 40 o 50 y dices, oye, toda la vida Activan estuvo esto aquí cuando se oculto activan, así es. y no estábamos listos, o sea, nuestra psique, nuestro ser no había tenido la madurez requerida para sostener quizá esa memoria de dolor, quizá ese trauma, ¿no? Quizá ese proceso. Entonces, cuando aparece, cuando emerge, ¿no? Es como lo que hablo también con una persona que realmente se encuentra en una situación de crisis. La crisis nos está indicando que estás Ya lista está o que preparada. estás listo, ¿no? Que aquí y ahora sí se puede lidiar con eso. Entonces, también no tenemos por qué hacerlo solos. Eso siempre es vital como recordarlo también. O sea, pedir ayuda. Si algo nos lleva a tocar el proceso de sombra, que creo que también lo mencionaste como una palabra importante, es humildad. O sea, tener la humildad de decir, esto está Necesito ayuda. complejo, necesito ayuda, es muy importante y es parte de el poder personal. Es más, para mí un poder personal auténtico, llamémosle, no existe sin humildad. Y así como decías que no, ahorita recuerdo exacto cómo lo planteaste, pero me recordó una manera en la cual yo también lo comparto, que digo, a ver, uno no conoce la valentía si no siente miedo, pues no tiene sentido. O sea, yo no voy a ser ese héroe o esa heroína valiente si no cruce miedo, si no cruce vulnerabilidad. Pues ¿de dónde va a salir esa valentía, no? No hay manera. Sí, te lo comenté desde el fracaso, que no puedes ser un Ah, buen líder si no has fracasado, es que es imposible. El buen líder no es el que es perfecto, el buen líder es el que es más humano. exacto. Y entonces no voy a ser valiente y conocer esa capacidad en mí si no he cruzado el miedo o el terror o la vulnerabilidad, ¿no? Y esto es aplicable a todos los ámbitos de experiencia, o sea, por supuesto a lo laboral y a nuestro concepto de éxito, pero también a lo relacional, ¿no? También a lo íntimo, a lo personal. Entonces siempre está ahí, o sea, siempre estamos danzando entre estas capas de vulnerabilidad que nos van abriendo a mayor valentía y a mayor capacidad, esto clave que también habrías hacer, de empatía y de compasión. Porque una vez que tú lo has cruzado y estás frente a ello con otro humano, lo reconoces como propio. Y esa es para mí la compasión, que eso que estás mirando también es mío, ¿no? También es mío, ¿no? Ese dolor o ese miedo o esa vulnerabilidad, ¿no? O esa oscuridad, ¿no? También es mío. Y aquí me gustaría, como te decía, que yo lo empecé a abordar mucho desde el femenino, pues por mi trabajo como mujer, por mis propias heridas, ¿no? Y por decir, bueno, ¿qué onda con ser mujer? ¿Qué es esto del sagrado femenino y divino masculino? Y me aventé mi viaje en eso y sigo en él, ¿no? Y creo que no terminará, ¿no? Igual, capa tras capa, ¿no? Pero sí también trabajo mucho desde ahí y llama mi atención como muchas cosas que nombramos como oscuras. Incluso mira qué interesante, la palabra siniestra, que habla de la izquierda y que por tanto habla de lo lunar y que por tanto habla de lo femenino, lo tenemos asociado a lo maligno y lo negativo, ¿no? Y desde ahí ya nos están partiendo por la mitad, seamos hombres o mujeres, ¿no? Varones o mujeres. Y entonces es como, ¿cómo hago la paz con lo siniestro, no? Y que en muchas ocasiones tiene que ver con lo femenino, porque se le dio esa connotación, ¿no? A esta parte sensible, vulnerable, intuitiva, ¿no? A darle un lugar más protagónico en nuestra vida a eso que siento, a eso que intuyo, no solo a eso que pienso, ¿no? Y esta es una rehabilitación literal de nuestra integridad en femenino y masculino, ¿no? Y también no creas que estoy solo en el lugar de la herida del femenino y del abuso, y pues claro que toma un trabajal y creo que ahorita es súper evidente y hay mucho trabajo al respecto. La herida del masculino, que es más sutil y que está ahí muy profunda también, ¿no? Un masculino que no tiene, al menos en los últimos 2000 años, ¿no? Un referente de qué es un masculino habitado en integridad, ¿no? Y entonces para mí eso es muy poderoso en este momento, Asher, que estamos todos en un momento invitados desde la astrología y desde lo energético, como cada quien lo mire, a aventurarnos a algo nuevo, ¿no? En la historia personal y en la historia colectiva es, bueno, vamos hacia lo nuevo, ¿no? Y cuando nos colocamos ahí, de frente a lo que no sabemos qué es, porque es nuevo, ese es el punto, ¿no?
nos damos cuenta de que ir hacia lo nuevo nos implica no tomar referencias de lo inmediato y quizá no de los últimos 200 y quizá no de los últimos 2000. Quizá hay otras referencias en lo ancestral y siempre hay mucha sabiduría que podemos evocar de lo ancestral, pero muy en la conciencia de qué sirve ahora y qué ya no tiene servicio para esto nuevo, ¿no? Como revolucionándolo en el camino. Pero esta conciencia de saber que vamos hacia lo nuevo y que no hay referentes, nos coloca en un lugar de mucha vulnerabilidad y de mucha responsabilidad, porque entonces es caer en cuenta que el nuevo referente de mujer, que el nuevo referente de hombre, que el nuevo referente de humanidad soy yo, que yo soy el ancestro de una nueva era. Ah, eso me pone chinita mi piel porque se me hace muy Qué poderoso fuerte. saber que si estamos en el amanecer de una nueva era galáctica, ¿no? Los ancestros de esa era somos nosotras, ¿no? Y eso se me hace, o sea, me vuela la mente, pues, o sea, así como que digo, y todo el cuerpo me responde, ¿eh? Tengo respuestas en mi cuerpo cuando te lo digo, porque creo que es real y creo que es muy poderoso y creo que nos requiere en una responsabilidad y un compromiso absoluto y total con el presente y con esto que es, soy un nuevo referente. Y eso va a implicar que nos equivoquemos, porque es nuevo. Vamos a experimentar, ¿no? Y entonces, ¿con qué mirada puedo atravesar un año como este, 2021, que me plantea cambios y cambios y ajuste de ruta y me cambian la jugada constantemente? Si estoy experimentando, si me estoy dando el permiso, que nos cuesta trabajo darnos permiso de hacerlo nuevo, porque lealtad es al linaje, porque temor al fracaso, porque todo lo que nos mueve desde el miedo, ¿no? Pero empiezo a darme el permiso de decir, hoy voy a hacer algo nuevo, así sea algo que parezca absurdo, ¿no? Esto es como lo que estoy tratando de trabajar ahora con las personas que trabajo. Es como, mira, cuéntale a tu resistencia desde un lugar dulce, quizá primero pequeño e íntimo y luego grande y público, que te estás dando permiso de lo nuevo. Y si lo único nuevo que puedes navegar el día de hoy es cambiar de ruta cuando tomas tu automóvil, eso es suficiente, pues, o sea, no desde la exigencia, desde el juego, desde el permiso. Y esto que habrías como entrarle a la vida como aprendiz, como aquí yo vengo de nuevo como aprendiz y soy nueva y no me las sé todas y no voy a tener todas las referencias de mis relaciones pasadas, de mis papás, de mi infancia, de nueva, mirada curiosa, mirada que cuestiona, mirada que juega, mirada que se sorprende, entonces navegar eso, lo nuevo, puede ser emocionante, ¿no? Podemos salir de la extrema angustia y ansiedad que causa dejar eso que nos ha dado estabilidad hasta ahora. Porque para mí sí ese es el llamado, ¿no? Desde la historia que yo escucho en el cielo, es vamos a movernos de un sitio que nos ha dado estabilidad antes, pero que ya no tiene servicio ahora, no por malo ni por bueno, simplemente caducó, digamos, y vamos a movernos a un lugar. Y ese saltito, pues nos va a hacer sentir que perdemos estabilidad, ciertamente. ¿De qué manera me lo puedo contar con dulzura, no? ¿Qué acciones de lo pequeñito a lo grande puedo ir implementando que me hagan sentir ese permiso, ¿no? Y el trabajo con el linaje, desde cualquier herramienta con la que resonemos, desde la constelación, desde lo chamánico, desde lo que cada quien resuena como verdad, sí es importante para que ese linaje se vuelva un linaje que se sienta como que te está nutriendo, que te está, que estuvo rezando, ¿no? Yo comparto mucho esto, que es cómo conectar con un linaje que en el corazón siempre tuvo un rezo y una esperanza de que llegase alguien y se diera el permiso de hacerlo distinto. Y que si lo vivimos así, podemos imaginar a nuestras mujeres y a nuestros hombres con un corazón que nos está cantando, que nos está diciendo, sí, eres tú la esperanza de este linaje, sí, vamos, estamos aquí Dale, dale, que cantándote, por fin hay alguien. rezándote, ¿no? Entonces se convierte en una raíz como de un árbol que sí nos está habilitando, que sí nos está diciendo florece, expándete, ¿no? Por En fin. lugar de que sea el lugar que nos jala, Exacto. ¿no? Algo así. La verdad que sí, que sí, que sí, que 100%. Que me va a costar un poquito de días digerir tantas cosas buenas que me estás compartiendo. Que muchísimas gracias. Llevamos 1 hora y cuarto. Yo creo que vamos a ir cerrando para que luego no nos digan los seguidores, porque a mí yo siempre me lío 2 horas y luego me dicen, es que esas charlas no hay quien las escuche. 2 horas, ¿estás loco? Y yo, tienes razón, tienes razón.
Bueno, es cierto. evidentemente todo esto es nodo norte en Géminis, que me acaba de pasar junto con Marte por encima de mi Mercurio natal y es todo nuevo. Y no hay manera, como tú dices, de momento de estabilizar nada. Es todo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Llevo desde el año pasado así y aún sigo así. Y tienes razones, vamos a experimentar cosas nuevas, vamos a ver, vamos a confiar y vamos para adelante. Yo el año pasado me cambié el nombre, me puse Aser y usé también Alaya. Aser Alaya. Es un nombre masculino y femenino. Ajo. Aser masculino y Alaya femenino. De alguna manera quise integrar lo masculino y femenino en mi nueva humanidad, en mi nuevo ser, para que quedara más todavía, porque ya soy bastante ambiguo y andrógino, ahora de mayor menos, pero de joven, tremendo, y esto ya es el culmen, es decir, mira, yo conscientemente ambas energías, fíjate que tengo tanto a Marte como a Venus en frontera, Mm. Géminis y otro en Cáncer. Entonces, ambos en frontera, ahí recibiendo información directa y fuerte y cambiando y jugando, a ver, de un lado y del otro, a ver, cerrando ciclos viejos y empezando nuevos. Entonces, pues sí, ahí estamos, sí. Pues Ah, Paloma, que me encanta hablar contigo, espero que repitamos, porque para que no se haga mucho más largo ni nos echen la bronca, lo único que sí me gustaría acabar es que yo sé que tú cantas, que sepas que yo también hago mis pinitos. Entonces, si te apetece un día, cantamos todos juntos, que ya tiene que ser tremendo. ¿Qué te parece? Nos echamos... me encanta porque seguro que será maravilloso, Asher, porque ya vimos que los dos hablamos, bueno, que disfrutamos de la palabra, ya lo escucharán los demás. Entonces, tampoco para extenderme demasiado, porque yo también, mira, planeo una clase de 1 hora 15, de 1 hora y media y me voy 2 horas y media y ya la gente así mareada y bueno, tengo que aprender también a ser un poquito más concisa. Pero agradezco infinitamente la oportunidad. He disfrutado muchísimo en la charla. Espero que la disfruten también quienes se den la oportunidad de escucharla y seguramente que tendremos siguientes capítulos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Y espero que no sea muy tarde, ¿eh? Lo vamos a planear ya para prontito, si tú tienes tiempo, que yo me ha encantado. Y vamos a disfrutar estos encuentros que tenemos personales y abiertos a que todo el mundo nos conozca y podamos ayudarles a, pues a difundir, ¿no? Todo este despertar de la conciencia, que la persona, como hemos estado diciendo todo el rato, mire la sombra desde otro lugar, pueda disfrutar de su proceso, que entienda que hay un amor siempre escondido que le está diciendo, déjame que te muestre cómo puedo amar en esa situación que te da miedo. Déjame que te muestre el amor que ya tienes en ese momento que te da miedo, porque ese amor tú ya lo tienes. Como tú dices, ese recurso de amor ya viene de fábrica. Permíteme, como fuente dentro de ti, permíteme desplegarme para que tú puedas ser más, para que tú puedas amar más y para que puedas tener toda la fuerza que yo te di como fuente que soy. Me parece Mm, maravilloso. Así que con ese saborcito de café con la sombra, chin chin, chin, chin. pues nos vamos. De verdad, muchísimas gracias, Paloma. Eres muy generosa y me ha encantado poder compartir y encontrar estas sinergias tan bonitas entre procesos Sin duda. de tu vida y la mía. Gracias, amor. Sí, Asher. Gracias. Gracias. Besitos y ya estaremos platicando pronto. Muy bien. Chao. Gracias. Chao.